¿Alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable al hablar con alguien, como si algo invisible pero profundamente inquietante se estuviera gestando bajo la superficie de su sonrisa? Carl Jung, uno de los psicólogos más brillantes de la historia, descubrió un patrón preocupante durante sus décadas de trabajo clínico. Existe una señal silenciosa que revela un peligro mucho mayor que cualquier amenaza física evidente. Este indicio, a menudo ignorado por nuestra mente consciente, pero detectado por nuestro instinto más primitivo, no se manifiesta mediante palabras agresivas ni comportamientos abiertamente tóxicos. Es más sutil y precisamente por eso infinitamente más peligroso. La sabiduría ancestral ya advertía sobre este tipo de personas, pero Jung logró explicar científicamente lo que nuestros antepasados intuían. Lo más inquietante, esta señal puede aparecer en personas que parecen totalmente normales, incluso carismáticas. Y cuando la detectas, la única respuesta sensata es alejarse de inmediato. La proyección de la sombra es, quizás, el mecanismo psicológico más peligroso que Jung identificó en las relaciones humanas. Imagina esto, estás hablando con alguien que enseguida te atribuye intenciones, pensamientos o cualidades negativas que nunca has expresado ni mostrado. Esta persona no te está respondiendo a ti, sino a una versión distorsionada que ha creado en su mente. ¿Te suena familiar? Lo que experimentas en ese momento es la proyección de la sombra junguiana en su forma más pura. La sombra representa todo lo que rechazamos de nosotros mismos, aspectos que consideramos inaceptables y que relegamos al inconsciente. Sin embargo, estos elementos no desaparecen, simplemente permanecen fuera de nuestra vista consciente, acumulando energía en las profundidades de nuestra psique. Cuando alguien proyecta sistemáticamente su sombra sobre los demás, está mostrando la señal más peligrosa que Jung identificó: la incapacidad total de reconocer sus propios aspectos negados. Esta persona literalmente no puede ver estos aspectos en sí misma, por lo que los percibe exclusivamente en los demás. El peligro radica en que, desde su punto de vista, tú realmente encarnas esos aspectos negativos. Las tradiciones espirituales antiguas ya comprendían este fenómeno mucho antes de que Jung lo explicara académicamente. En el budismo se habla de espejos oscuros que reflejan las propias impurezas como si fueran ajenas. En la tradición cristiana encontramos la metáfora de la viga en el ojo, justo cuando se señala la paja en el ojo ajeno. Lo realmente alarmante es que quien proyecta su sombra está completamente convencido de la validez de sus percepciones. No es que esté mintiendo a propósito, realmente ve en ti lo que niega en sí mismo. Esta distorsión perceptiva genera un tipo particular de convicción que resulta extremadamente persuasiva para los demás. La persona que proyecta puede convencer a otros de que tú eres exactamente como ella te describe. La neurociencia contemporánea ha confirmado lo que postuló Jung. Nuestros cerebros, literalmente, filtran la realidad para confirmar nuestras creencias previas. Sin embargo, en casos de proyección masiva de la sombra, este filtro se convierte en una distorsión completa de la realidad. El investigador Robert Johnson comparaba este fenómeno con el uso de unas gafas que transforman todo lo que vemos. Pero, ¿cómo identificar cuando te enfrentas a alguien que proyecta masivamente su sombra? La señal reveladora aparece cuando percibes una desconexión entre lo que esta persona dice de ti y tu experiencia interna. Te acusa de motivaciones que nunca has tenido o te atribuye emociones que no has experimentado. Es lo más inquietante. Lo hace con una certeza absoluta, inmune a cualquier evidencia en contra.
¿Qué está ocurriendo realmente cuando experimentas esto? Te enfrentas a la manifestación externa de una guerra interna. Esta persona está luchando desesperadamente contra partes de sí misma que no puede aceptar. Y tú, involuntariamente, te has convertido en el campo de batalla. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, dice el antiguo proverbio. Pero Jung creería que está guiado por aquellos que se consideran indiscutiblemente buenos. La inflación del ego representa un peligro extraordinario, precisamente porque se disfraza de virtud. Cuando observas a alguien completamente convencido de su superioridad moral, de su infalibilidad espiritual o de poseer una verdad absoluta, estás presenciando lo que Jung llamaba inflación psíquica, quizás la señal más alarmante de todas. A diferencia de la simple arrogancia fácilmente reconocible, la inflación junguiana es un fenómeno mucho más profundo y peligroso. Se produce cuando el ego de una persona se identifica con contenidos arquetípicos, especialmente con la imagen del Salvador, el iluminado o el portador de la verdad. Esta persona ya no se percibe como un ser humano limitado, sino como un representante directo de lo divino o de lo absoluto. El místico alemán Meister Eckhart advirtió hace siglos sobre este fenómeno, describiéndolo como la trampa más sutil en el camino espiritual. Las tradiciones zen lo denominan la enfermedad del zen, mientras que los sufíes hablan del velo de luz, más peligroso que el velo de oscuridad, porque es mucho más difícil de reconocer como un obstáculo. La señal inequívoca aparece cuando notas que esta persona nunca duda de sus propias motivaciones. Mientras que todos los grandes sabios de la historia han mostrado una profunda humildad ante los misterios de la existencia, quienes sufren de inflación psíquica exhiben una certeza absoluta. No contemplan la posibilidad de error, porque en su mente no están expresando opiniones personales, sino verdades universales. Lo especialmente peligroso de este estado es que puede generar un carisma extraordinario. Jung observó cómo líderes con inflación psíquica severa atraían a seguidores devotos precisamente por la convicción absoluta que irradiaban. Esta certeza satisface nuestra profunda necesidad humana de seguridad y respuestas definitivas en un mundo lleno de incertidumbres. El psicólogo chileno Claudio Naranjo, estudioso de las tradiciones espirituales, señalaba que el ego espiritual es el más refinado y difícil de detectar. Un ego ordinario proclama, soy importante. Un ego inflado proclama, soy un canal del bien supremo. Esta sutil diferencia explica por qué tantas personas se sienten atraídas hacia individuos potencialmente peligrosos que, sin embargo, parecen representar una elevación espiritual. ¿Cómo reconocer la inflación psíquica en alguien? Observa su reacción a la crítica. ¿Qué desacuerdo? La persona con inflación del ego arquetípico no procesa el cuestionamiento como información útil, sino como un agravio al orden cósmico mismo. Interpretan cualquier oposición no como un desacuerdo humano legítimo, sino como una resistencia al bien, a la verdad o a lo divino que ellos representan. Jung advertía que este estado representa un peligro no solo para los demás, sino principalmente para quien lo experimenta. La identificación del pequeño ego con contenidos transpersonales somete a la psique a una tensión insostenible que, eventualmente, exige una compensación. Cuanto mayor sea la inflación, más dramática será la caída cuando los aspectos negados finalmente afloren. ¿Qué puede resultar más inquietante que alguien que te muestra exactamente lo que esperas ver en cada momento y circunstancia?
Jung descubrió un modelo perturbador en ciertos individuos, una adaptación social tan perfecta que elimina cualquier aspereza, contradicción o espontaneidad humana. Esta impecable máscara o persona, un término que Jung tomó del teatro griego, representa una señal de alarma que nuestros instintos detectan mucho antes de que nuestra mente consciente pueda articularlo. La identificación total con la persona constituye un peligro psicológico extraordinario porque indica una completa disociación entre la imagen externa y el ser interior. El individuo ha sacrificado su autenticidad en el altar de la aceptación social, creando una fachada tan elaborada que incluso él mismo ha olvidado lo que se oculta tras ella. Como expresaba el poeta Fernando Pessoa, el peligro no está en la máscara, sino en olvidar que es una máscara. Las tradiciones contemplativas orientales han señalado este fenómeno durante milenios. En el budismo zen se habla del rostro original antes del nacimiento, esa autenticidad esencial que existe más allá de nuestras construcciones sociales. Los maestros taoístas advertían sobre el peligro de pulir tanto la superficie que se desgaste la sustancia. Jung simplemente ha traducido estas antiguas observaciones al lenguaje de la psicología moderna. La señal de alerta surge cuando percibes una extraña sensación de artificialidad en las interacciones con alguien, a pesar de que su comportamiento sea técnicamente impecable. Esta persona siempre sabe qué decir, cómo actuar y qué expresión facial adoptar, pero todo ello carece de la imprevisibilidad y las incongruencias propias de la auténtica humanidad. Como señalaba el analista junguiano James Hollis, el exceso de perfección en la adaptación social frecuentemente indica un vacío proporcional en la vida interior. La neurociencia contemporánea ha identificado un fenómeno fascinante relacionado con esta dinámica. Nuestros cerebros están equipados con neuronas espejo que detectan sutiles incongruencias entre las expresiones verbales, faciales y corporales de los demás. Cuando la máscara social de alguien está completamente separada de su realidad interna, estas neuronas emiten una señal de alarma que experimentamos como una inexplicable sensación de inquietud o desconfianza. El verdadero peligro radica en lo que oculta esta disociación extrema. Cuando alguien ha invertido toda su energía psíquica en mantener una imagen externa perfecta, los aspectos rechazados de la personalidad no desaparecen. Se acumulan en el inconsciente, formando lo que Jung llamó la sombra. Cuanto más rígida sea la persona, más caótica y potencialmente destructiva será su sombra cuando inevitablemente emerja. Marie-Louise von Franz, colaboradora cercana de Jung, observó que quienes muestran una perfecta adaptación social a menudo sufren episodios de estallido de la sombra. Momentos en que toda la energía reprimida explota de maneras impredecibles y potencialmente destructivas. Esta dinámica explica por qué con frecuencia las personas aparentemente más perfectas pueden cometer actos sorprendentemente destructivos. La identificación completa con la persona social representa, en palabras de Jung, una traición al yo. Un abandono de la individualidad auténtica en favor de una construcción artificial, y como toda traición profunda, finalmente pasa factura psicológicamente. Imagina que estás conversando con alguien y de repente percibes un cambio sutil pero profundo. La misma persona físicamente, pero algo esencial ha cambiado en su mirada, en su energía, en la calidad de su presencia, como si algo antiguo y transpersonal se estuviera manifestando a través de ella.
Esta experiencia inquietante, que muchas culturas tradicionales reconocían como una forma de posesión, fue conceptualizada por Jung como posesión arquetípica, quizás la señal más alarmante que podemos detectar en otro ser humano. Los arquetipos, según Jung, son modelos primordiales de la psique colectiva humana, fuerzas estructurantes de nuestra experiencia que contienen tanto aspectos luminosos como oscuros. Cuando un arquetipo posee la conciencia de una persona, ésta pierde su individualidad y se convierte en un canal para energías transpersonales que superan con creces su capacidad de integración. Las tradiciones chamánicas de diversas culturas comprendían perfectamente este fenómeno. El antropólogo Mircea Eliade documentó cómo los chamanes diferenciaban entre estados controlados de canalización y estados peligrosos de posesión, donde la identidad individual permanecía completamente subsumida. El misticismo cristiano hablaba del discernimiento de espíritus como la capacidad esencial para distinguir influencias psíquicas benéficas de aquellas potencialmente destructivas. La señal de alarma surge cuando percibes que alguien ha perdido la flexibilidad psicológica normal, permaneciendo rígidamente identificado con un único patrón arquetípico. Puede ser el salvador indiscutible, el guerrero implacable, la víctima perpetua, el juez infalible. El arquetipo específico es menos importante que la identificación absoluta con él. Los indicadores reveladores incluyen un extraño brillo en la mirada, un tono monolítico en el discurso y una peculiar sensación de que la persona ya no está completamente presente en el sentido habitual. Como señalaba el analista junguiano Robert Moore, no te estás relacionando con una personalidad humana completa, sino con un fragmento arquetípico que ha usurpado el control de la conciencia. La neuropsicología moderna ha identificado estados alterados de conciencia, donde ciertas áreas cerebrales relacionadas con la identidad personal muestran una actividad reducida, mientras que áreas vinculadas a experiencias transpersonales se activan intensamente. Estos estados, válidos en contextos rituales controlados, pueden resultar extremadamente peligrosos cuando ocurren espontáneamente sin el soporte adecuado. Lo particularmente alarmante es que la persona poseída por un arquetipo experimenta una extraordinaria sensación de certeza y propósito. La ambigüedad propia de la conciencia ordinaria desaparece, reemplazada por una convicción absoluta que puede resultar muy persuasiva para los demás. Jung observó cómo líderes políticos y religiosos en estados de posesión arquetípica podían movilizar movimientos masivos precisamente debido a esa cualidad de certeza sobrehumana. El peligro fundamental radica en que los arquetipos, como modelos primordiales del inconsciente colectivo, contienen polaridades extremas. El mismo arquetipo del Salvador contiene tanto el potencial para la compasión redentora como para el fanatismo destructivo. Cuando una persona se identifica completamente con un arquetipo, inevitablemente manifestará eventualmente sus aspectos más oscuros, a menudo sin ninguna conciencia de la contradicción. Jung documentó numerosos casos en los que individuos poseídos por arquetipos cometían actos completamente contrarios a sus valores conscientes, experimentando después una amnesia parcial o una racionalización extrema. La posesión arquetípica representa la pérdida temporal de la capacidad de autorreflexión, precisamente eso que nos hace humanos. Existe un fenómeno psicológico tan perturbador que cuando lo reconoces en alguien, entiendes que estás siendo testigo de una auténtica tragedia en desarrollo. Jung lo llamó compulsión a la repetición,
un patrón inconsciente donde la persona recrea obsesivamente las mismas situaciones dolorosas, como si estuviera atrapada en un laberinto invisible del que no puede escapar. Esta señal, cuando la detectamos claramente en otro, nos advierte que nos enfrentamos a un peligro extraordinario: estar involucrados en un drama psicológico que no nos pertenece. Lo realmente alarmante de la compulsión a la repetición es su cualidad automática e inconsciente. La persona no está eligiendo consciente o maliciosamente recrear patrones destructivos, está respondiendo a fuerzas psíquicas profundas que operan completamente fuera de su conciencia. Como expresaba el psicoanalista Christopher Boyas, estas experiencias formativas son tan tempranas o traumáticas que nunca fueron procesadas cognitivamente, pero organizan toda la experiencia posterior. Las tradiciones espirituales han reconocido este fenómeno durante milenios. El concepto budista de karma originalmente no se refería a un sistema cósmico de recompensa y castigo, sino precisamente a esos patrones de condicionamiento que nos llevan a recrear circunstancias similares, una y otra vez. En la tradición judeocristiana, la idea del pecado original puede interpretarse psicológicamente como esos modelos inconscientes que heredamos y perpetuamos sin una elección consciente. La señal reveladora aparece cuando observas a alguien que, de forma consistente, termina en las mismas situaciones dolorosas con diferentes personas, pero siguiendo un guión sorprendentemente similar. Aún más inquietante es que la persona parece estar genuinamente sorprendida cada vez que se repite el patrón, como si fuera una víctima del destino, en lugar de ser la arquitecta inconsciente de su propia experiencia recurrente. La neurociencia contemporánea ha descubierto una base biológica para este fenómeno. Las experiencias tempranas, especialmente las traumáticas, literalmente crean caminos neuronales que se convierten en rutas de menor resistencia para el procesamiento de información. El cerebro desarrolla una expectativa neurológica que busca inconscientemente confirmar sus patrones preexistentes del mundo, incluso cuando estos patrones producen sufrimiento. Lo más peligroso es que las personas atrapadas en compulsiones de repetición intentan inconscientemente reclutar a otros para representar papeles en su drama interno no resuelto. Como señaló el psicoanalista Donald Keshed, el trauma no procesado exige ser representado. Sin darnos cuenta, podemos encontrarnos desempeñando un papel en una historia que comenzó mucho antes de conocer a esta persona. Jung observó un fenómeno fascinante. Cuanto más inconsciente es la compulsión a la repetición, más parece manifestarse como sincronicidad o coincidencias significativas en la vida exterior. La persona inconscientemente crea situaciones que replican sus dinámicas internas no resueltas, pero experimenta estos eventos como si fueran impuestos por un destino externo cruel o injusto. Los terapeutas junguianos identifican esta señal cuando escuchan a alguien contar repetidamente historias en las que siempre es traicionado, abandonado, malentendido o victimizado de maneras sorprendentemente similares. Como expresaba Marie-Louise von Franz, hasta que el inconsciente se vuelva consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo más perturbador es que la compulsión a la repetición tiene una cualidad casi magnética. La persona atrapada en estos patrones inconscientemente emite señales que atraen a quienes pueden ayudarle a recrear sus escenarios traumáticos originales. Jung denominó a este fenómeno sincronicidad negativa, la extraordinaria capacidad del inconsciente para orquestar encuentros que perpetúan sus patrones no resueltos.
Si las señales que hemos explorado revelan los peligros más profundos, según Jung, existe un camino transformador que trasciende estas amenazas: la integración consciente de la sombra. Este proceso representa la diferencia fundamental entre las personas psicológicamente peligrosas y aquellas que han iniciado el camino hacia la totalidad psíquica. Lo maravilloso es que podemos identificar esta integración tan claramente como detectamos su ausencia, y cuando la vemos en alguien, nos encontramos ante la antítesis del peligro psicológico. La integración de la sombra no implica perfección moral ni ausencia de aspectos negativos. Al contrario, supone un reconocimiento humilde y consciente de nuestra capacidad para cometer todos los errores y albergar todas las sombras que observamos en los demás. Como dijo Jung, prefiero ser completo que bueno. Esta frase, a menudo malinterpretada, realmente señala la diferencia entre una integridad psicológica auténtica y una máscara de perfección que oculta peligrosas divisiones internas. Las tradiciones contemplativas han expresado este proceso a lo largo de milenios con distintos lenguajes. El budismo tibetano habla de transformar el veneno en medicina, reconociendo y usando constructivamente incluso las emociones y tendencias más difíciles. La alquimia occidental, que fascinó profundamente a Jung, representaba simbólicamente este proceso como la transmutación del plomo, aspectos rechazados, en oro, conciencia integrada. Los indicios de una persona que ha empezado genuinamente este proceso de integración son claros. Una combinación particular de honestidad sobre sus propias sombras y compasión hacia las sombras ajenas. Esta persona puede admitir sus propios impulsos y tendencias problemáticas sin vergüenza excesiva ni autocompasión, simplemente como aspectos de la condición humana que exigen una atención constante. La neurociencia moderna ha confirmado que este proceso de integración tiene correlatos neurofisiológicos observables. Investigadores como Daniel Siegel han documentado cómo la integración de aspectos previamente disociados de la experiencia genera literalmente nuevas conexiones neuronales entre diferentes regiones cerebrales, especialmente entre centros emocionales arcaicos y áreas prefrontales asociadas con la autorreflexión. Lo que realmente transforma este proceso es que, paradójicamente, reconocer conscientemente nuestros aspectos más difíciles disminuye drásticamente la probabilidad de actuar sobre ellos de forma inconsciente. Como observaba el analista junguiano Robert Johnson, lo que negamos no desaparece, simplemente surge de formas sobre las que tenemos menos control. La integración consciente transforma la energía psíquica potencialmente destructiva en una fuerza creativa disponible. La persona que ha comenzado genuinamente este trabajo interior demuestra una cualidad única, la capacidad de ver el mundo en tonos de gris en lugar de en blanco y negro absolutos. No divide rígidamente entre bueno y malo, reconociendo la complejidad humana universal, tal como señalaba el psicólogo junguiano James Hollis. La madurez psicológica comienza cuando abandonamos la fantasía de nuestra inocencia absoluta. Los maestros espirituales auténticos a lo largo de la historia han encarnado esta integración. El Dalai Lama puede hablar abiertamente sobre sus momentos de ira. Teresa de Ávila reconocía sus períodos de sequedad espiritual. El místico sufí Rumi escribía poéticamente sobre sus contradicciones internas. Esta honestidad radical contrasta notablemente con la perfección artificial de quienes están disociados de sus sombras. El indicador más fiable de la integración en proceso es una peculiar combinación de humildad genuina, no falsa modestia, y autoridad auténtica, no autoritarismo.
La persona integrada no necesita proclamar su bondad o sabiduría porque ha trascendido la necesidad de mantener una autoimagen inmaculada. Como expresaba Suzuki, en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la del experto pocas. Antes de despedirnos, ¿has reconocido alguna de estas señales en personas importantes de tu vida? O, aún más importante, ¿has detectado aspectos de estos patrones en ti mismo? Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios. La conciencia es el primer paso hacia la transformación. No olvides compartir este contenido con quienes necesitan despertar a los patrones inconscientes para explorar más el fascinante universo junguiano. Hasta la próxima.